¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal? Saluditos, buenos días o buenas tardes. No sé qué hora usted vaya a ver este video. Estamos en vivo en este momento compartiendo lo que es un consejo de la palabra de Dios. Estamos agradeciéndole a Dios porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno y Él siempre seguirá con nosotros. Amén. Mi nombre es Marvin Mayorga, como ya de costumbre algunos y hoy como de costumbre los jueves compartimos la célula virtual, compartir con ustedes lo que es esta célula y estamos aprendiendo del manual que es la palabra de Dios, aprendiendo de lo que Dios nos manda que aprendamos. Es interesante que Dios siempre tiene una palabra para cada día de nosotros. Cada momento Él tiene una palabra fresca, una palabra transformadora, una palabra que nos puede ayudar a cambiar el rumbo de nuestras vidas. En anteriores videos les he compartido acerca de qué hacer en tiempos de crisis, cómo aprovechar el tiempo en tiempos de crisis y en otros estudios que están allí en YouTube. Usted los puede ver buscando Marvin D. Mayorga y de esa forma pues usted puede escucharlos y compartirlos y aprender juntos. De verdad que ese es el propósito de traerle una palabra de aliento a cada uno de nosotros. En estos tiempos estamos escuchando tantas noticias, tantas cosas que están pasando acerca de esta crisis que todo el mundo está padeciendo. Y escuchamos tantas escuelas de pensamientos donde hay personas que uno ve y dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo quiero traerle un tema hoy que tiene que ver en crisis también con esto de la crisis, pero el tema que le traigo hoy dice así, si usted está anotando o si usted lo va a ver después, pues dice, acercarse a Dios en tiempos de crisis es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Podemos ver en toda la historia del ser humano y especialmente en lo que está en la palabra de Dios, que más que todo desenfoca al pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es uno de los pueblos que nosotros vemos como ejemplo. Cada vez que se acercaban a Dios, Dios los escuchaba. Cuando ellos se alejaban de Dios, pues venían duras consecuencias. Por eso es muy importante que hoy miremos con el lente perfecto, el lente correcto, la palabra de Dios. Hay una escritura en Hebreos, capítulo 4, verso 16. Dice de la siguiente manera, versión Reina Valera del 60, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de la gracia de Dios. Es interesante que nosotros vemos que la palabra de Dios nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia. Pues aquí surge una pregunta que quizás muchos no la sabemos. Esta pregunta es, ¿dónde está el trono de la gracia? Se nos ha enseñado en muchas culturas y en muchas religiones que creemos que el trono de la gracia está en la iglesia, en el templo. Incluso algunos templos tienen un lugar que le llaman el lugar santísimo y creemos nosotros que ese es el trono de la gracia. Pero déjeme decirle, en el Antiguo Testamento estaba el templo de Dios o el tabernáculo, como se le conoce desde los tiempos de Moisés, donde el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año por los pecados de las personas. Por lo tanto, el pueblo hebreo no tenía esa oportunidad de acercarse al trono de la gracia, excepto el sumo sacerdote. Pero del trono de la gracia que acá el escritor sagrado está hablando, es del trono, oiga bien, donde nosotros con un corazón constricto y humillado nos acercamos a Él. ¿Dónde puede estar ese trono? Ese trono está en todas partes donde está Dios, porque Dios está en todos lugares. Si usted en su vehículo va caminando y ahí siente la presencia de Dios y ahí siente el deseo de arrepentirse de las malas cosas que hemos hecho en la vida, allí usted encuentra el trono de la gracia de Dios. Allí usted se arrepiente de sus pecados y allí usted viene y se humilla
y le pide perdón a Dios. Ese es el trono de la gracia del que aquí está hablando el escritor sagrado. El trono de Dios está donde toda persona arrepentida doblega su corazón a Dios para pedirle misericordia, y la ventaja es que Dios escucha. Le digo por qué. El mismo salmista en el capítulo 51 del libro de los Salmos, en el verso 17, en la Nueva Traducción Viviente dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Se da cuenta, cuando nosotros venimos arrepentidos de nuestra mala conducta, de nuestras malas acciones, y nos arrepentimos de todo corazón, y en cualquier lugar donde usted se encuentre, allí va a encontrar el trono de la gracia de Dios. Entonces nos han enseñado que Dios está aquí, Dios está allá, y creemos que solo ahí está. Dios está en todas partes. Y el trono de la gracia que Dios aquí menciona, o el escritor sagrado menciona, es donde toda persona arrepentida doblega su corazón y le pide misericordia a Dios. No le pidamos juicio ni le pidamos venganza a Dios, porque entonces estamos feos. Pidámosle misericordia, que es lo que Él necesita, o nosotros, mejor dicho, necesitamos de Él. En estos tiempos difíciles hay mucha gente hablando de un chip, de una vacuna que va a ser obligada. Mire, olvídese de todo eso. Si usted sigue escuchando eso, se va a volver loco. Lo que hay que hacer es buscar de Dios, acercarnos a Dios, buscar su rostro para encontrar oportuno socorro, para encontrar misericordia. Hay gente que le está dando tanta vuelta al asunto, cuando lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él. En la historia podemos ver de tantas catástrofes que han habido, empezando desde el siglo I. Si usted lee y ve la historia, han habido tantas catástrofes y Dios ha permanecido fiel cuidando de los suyos. Pero todo aquel que le busca de corazón lo encuentra. El salmista dice: yo podría arrepentirme en este momento y ahí mismo encontrar el trono de la gracia de Dios. Miren, yo podía pasar aquí toda la noche hablando de ejemplos de personas que se han acercado a Dios confiadamente. Y hay muchos en la Biblia, demasiados diría yo, ejemplos. Pero el propósito de hoy es traerte una palabra de conciencia, una palabra de qué estamos haciendo nosotros en esta crisis. ¿A dónde nos estamos acercando? ¿A quién nos estamos acercando? ¿Cuán importante es acercarnos a Dios? Hay un ejemplo que sí lo voy a mencionar así por encimita, y es de una mujer llamada Ana. Usted sabe la historia, y si no la sabe, búsquela en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, para ser específico, del verso 10 en adelante. Allí hay una importante historia de esta mujer. Elcana, así se llamaba el esposo de ella, tenía otra mujer, y esa mujer sí le daba hijos, pero no con Ana, pero él amaba a Ana. Pero esa mujer se burlaba de Ana y todos los días le hacía la vida de cuadritos. Pero esta mujer, en vez de ponerse a quejar y en vez de culpar a todo el mundo, ¿sabe lo que hizo? Se fue y se acercó al trono de la gracia de Dios. Ella no pudo entrar al lugar santísimo, al lugar donde entraba el sumo sacerdote. Ella buscó un rincón en los pilares del templo, o sea, del tabernáculo donde estaba el profeta, o mejor dicho, el sacerdote Elí. Y ahí ella encontró el trono de la gracia de Dios. Y le voy a leer solo el verso 10 del capítulo 1 de Primera de Samuel. Dice: Ana, con una profunda angustia, lloraba, oiga bien, amargamente, mientras oraba al Señor. Acuérdese esta palabra, orar. En la Biblia usted no va a encontrar la palabra rezar, va a encontrar usted la palabra orar. Orar es hablar directamente con Dios. Hablar directamente con Dios. Romper su corazón, romper su alma. Y cuando uso la palabra romper es arrancar su corazón y ponerse delante de Dios. Y dice que esta mujer empezó a invocar a Dios. Y si usted sigue leyendo la historia, incluso el sacerdote tuvo un poquito de confusión en la forma que ella estaba llorando, hablando con Dios. Pero ella fue y se doblegó, quebró su alma delante de la presencia de Dios en el trono de la gracia. Y cuando entró en ese trono de la gracia, Dios la escuchó. Y no solamente la escuchó,
Dios le contestó su petición. Y de esa oración, donde ella, con un corazón humillado, un corazón quebrantado, vino al trono de la gracia de Dios, resultó aquel hermoso niño llamado Samuel, que pocos años después se convirtió en uno de los profetas, que dice la Biblia que ni una palabra de él cayó al piso. De esa oración de una madre que buscó el rostro de Dios, buscando el trono de la gracia de Dios. Miren, hay que entender algo muy importante. Este es un trono de gracia y no de juicio ni de justicia. Porque el trono de juicio, ese va a ser después, el trono blanco que habla Apocalipsis y otros libros. Pero este es el trono de la gracia de Dios. Ahora, el escritor sagrado usa dos palabras claves en este versículo: gracia y misericordia. Estos dos términos deben de considerarse como perlas, oiga bien, como perlas o diamantes de la palabra de Dios. Gracia y misericordia son dos palabras muy importantes. Gracia es lo que recibimos cuando nosotros nos da la vida eterna Dios, sin nosotros pedírsela, sin nosotros merecerla, de verdad, por gracia recibís. O sea que no tenemos que pagar nada, pues, por recibir esa gracia. Y la misericordia, pues, es lo que nosotros realmente tampoco merecemos, pero Él nos la da por su gran amor y por su gran pasión que tiene por sus hijos, por nosotros. O sea, son dos palabras bien importantes. Si nosotros entendemos la palabra gracia, quizá por el tiempo yo no la voy a tocar acá. Y la misericordia, pues sabemos que su misericordia es lo que Él nos da a nosotros. Por eso, mire, cuando usted le pida a Dios, pídale misericordia. En una ocasión le hice una pregunta a un joven mientras yo trabajaba o iba a enseñar a un lugar de reclusorios. Y yo le pregunté a este email, o sea, a un preso, y le digo, ¿cuál es tu petición delante de Dios? Y él me dice que Dios haga justicia. Entonces un compañero le dice, no pida justicia porque entonces te quedas aquí para siempre, porque todos somos pecadores y tú sabes que estás mal. Pide misericordia. Y es cierto, lo que nosotros debemos de pedir es misericordia, porque si pedimos justicia, salimos cortos, no damos el nivel. Por eso hay que pedir misericordia y gracia, que son dos cosas bien interesantes que encontramos en la Biblia. La gracia y la misericordia son dos cosas pero muy excelentes de nosotros pedirlas. En crisis, la crisis, mejor dicho, brinda oportunidades para que los hijos de Dios florezcan espiritualmente y ayudemos a guiar a otros hacia Jesucristo, que es la roca con fundamento donde nadie se cae. Amén. Hoy veremos algunos consejos conforme vaya avanzando con este estudio. No voy a tardar mucho, ¿ok? Seré breve. Pero vamos a ver algunos consejos acerca de este pasaje bíblico, extraídos de la misma palabra de Dios, especialmente de este pasaje bíblico. El primer consejo es, acerquémonos. Esta es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar sin que nadie nos obligue. En los tiempos antiguos nos decían a nosotros, no, que te tienes que encerrar en un cuarto porque ahí está la presencia de Dios, y ponen música y enciérrate y ahí vas a sentir la presencia de Dios. En una hora vas a sentir algo. Mire, la verdad es que cuando usted tiene un corazón contrito y humillado, un corazón con anhelo y hambre de Dios, en cualquier lado usted va a encontrar la presencia de Dios. En cualquier lado, manejando su carrito, montado en el caballo, no sé, donde quiera, usted va a sentir la presencia de Dios porque usted está en una estrecha comunicación con el Padre. Por lo tanto, acerquémonos a Dios. Ahora bien, dice usted, ¿cómo es eso? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si no lo veo? Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es interesante, fíjese, porque cuando nosotros leemos la historia y vemos a Moisés, Moisés andaba pastoreando las ovejas de su suegro y Dios se le apareció. Dios se le apareció. Y allí Moisés le llamó la atención, dice que vio la zarza quemándose. Y Moisés dice que le llamó la atención y empezó a acercarse a esa zarza. Y ahí papá Dios le habló y le dice, hey, quita tus sandalias porque el lugar donde pisas santo es. Entonces vea qué importante es que Dios se nos anda apareciendo a nosotros en cualquier momento. Pero nosotros debemos de tomar esa iniciativa de acercarnos a Él. El pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto,
Dice que ellos se pusieron de acuerdo porque la presión era demasiado fuerte y ellos se acercaron y se unieron y empezaron a hacer un clamor hacia Dios y ese clamor subió al cielo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta crisis? En vez de estar criticando a los gobiernos que no están haciendo nada o criticándose, bueno, cosas que a veces nos vienen en la mente, ¿no? Busquemos de Dios y yo me uno, busquemos de Dios, busquemos la presencia de Dios. Amén. So, número uno es acercarnos a Dios. Santiago dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esto fue lo que hizo Ana. Ana, en vez de pelear con la otra mujer del Cana, se acercó a Dios. Y mire qué decisión más sabia tomó esta mujer. Al acercarse a Dios, ¿qué pasó? Dios contestó su petición y no solo tuvo a Samuel, tuvo muchos hijos más. Si usted lee la historia, vea que ahí dice que tuvo más hijos. Dios trajo bendición a Ana porque ella tomó la decisión, en vez de pelear, en vez de criticar, en vez de quejarse, fue y se acercó al trono de la gracia de Dios. Número 2, acerquémonos a Dios, pero acerquémonos en confianza. En confianza, esto debemos de acercarnos a Dios con una plena confianza que Él nos escucha. Ah, dice usted, ¿cómo sí, hermano Marvin? Vea, Hebreos, el mismo libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, como le dicen, no, acá el escritor sagrado en el capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oiga bien, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es bien importante que nosotros nos acerquemos a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios hay un galardón, hay un regalo para nosotros. Claro, yo sé que Dios está buscándonos a nosotros por cielo, mar y tierra. Él está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él. Pero tampoco Él nos obliga. Él no anda obligando a nadie que se acerque a Dios, porque la necesidad es nuestra. Sí, lo que estamos muriendo somos los seres humanos. Dios sigue siendo Dios. Le fallemos nosotros, no le fallemos. La necesidad es nuestra. Ahora, ¿qué estamos haciendo en tiempos de crisis? Nos estamos acercando a Dios. ¿Qué dice la palabra? Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad, con un corazón confiado que Él nos va a escuchar. Por eso que Jesús, cuando le enseña a sus discípulos a orar, les dice, Padre nuestro. El Padre nuestro no es para repetirse, para que lo agarremos nosotros como que es cháchota, de memoria lo sabemos. El Padre nuestro lo que está diciendo es, Padre mío, acércate con confianza. Es tu Padre, no es el Padre del vecino, ni el Padre del pastor. Padre nuestro, my Father. ¿Ok? Acerquémonos a Él confiadamente, porque Él nos va a escuchar. Con una plena confianza, como el niño, 2, 3 añitos, que ve a su papá y sale corriendo y se le tira encima. Así debemos de hacerlo nosotros, confiadamente. Consejo número 3. Para encontrar misericordia. ¿Ok? La misericordia es algo que no nos merecemos, pero por el gran amor que Dios nos tiene, nos la da y nos la da todos los días. Sí, mire lo que dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Qué palabra tan linda, ¿no? O sea, cada mañana nosotros tenemos un paquete nuevo que se llama misericordia. Cada mañana usted abre, ahí está la misericordia de Dios. Aunque nosotros seamos malos. Pero es interesante que nosotros en tiempos de crisis no nos volvamos locos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mire, confiadamente, confíe en Dios. Él es más grande que todo problema. Él es más grande que toda situación. Simplemente confiemos en ese Dios y sus misericordias cada mañana son nuevas. ¿Qué debemos de hacer? Cada mañana que usted se levanta, dígale a Papá Dios, yo pido que tú me cubras con tu cobertura. Dame tu cobertura. Pon una cobertura, un vallado alrededor de mi persona. Yo confío que tú me vas a llevar y así como me llevas, tráeme de regreso. Por eso que cuando usted lee Deuteronomio capítulo 28, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y la pones por obra, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Léalo. Bendita será tu entrada y bendita tu salida.
¿Por qué? Porque nosotros escuchamos la voz de Dios y la ponemos por obra, la guardamos, la ponemos en nuestro corazón. Amén. Léalo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Estamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Número 4, y acá casi estoy cerrando. El número 4 dice, para encontrar el oportuno socorro. Esta palabra es un 911. Sí, el oportuno socorro es un 911. Es como una clínica de emergencias. Usted ve que en la emergencia de cada hospital hay un grupo de especialistas que cuando viene una persona que lo balearon o le hicieron algo, corren todos los doctores a atenderlo. Eso es un 911. No sé si en el país que tú me estás viendo en este momento se usa el mismo sistema de acá en Estados Unidos. Pero si aquí usted marca el 911, en cuestión de minutos están los bomberos y la policía y qué sé yo más quién. Pero están ahí porque es una emergencia. Un 911 es una emergencia. Pues para encontrar oportuno socorro, la palabra socorro no es el nombre de la tía suya ni de mi tía. La palabra socorro es una palabra de llamado, de aliento, o sea, o mejor dicho, una llamada de emergencia. Por eso que Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clamar, ese socorro. Usted ha escuchado en películas quizás que dicen, socorro, ayúdame. Pues ese es el 911 de Papá Dios. Y ahí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el clamar a Dios es una palabra de socorro, una palabra de necesito, I need you, God. Necesito de Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos en tiempos de crisis, en vez de estar buscando, qué sé yo, busquemos de Dios, busquemos a Dios plenamente, con una plena confianza. ¿Para qué? Para encontrar misericordia y oportuno socorro bajo la gracia de Dios. Amén. Mire, muchas veces queremos respuestas sin preguntar. Y con esto quiero cerrar. Buscamos respuestas sin preguntar. El salmista en el Salmo 121, verso 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él se hace una pregunta. Y él mismo se responde, dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué está hablando? Socorro. ¿Qué dice Hebreos? Para encontrar, ¿qué dice? Oportuno socorro. Entonces, el salmista tenía bien claro esto. Que él dice, alzaré los ojos a los montes. Los montes, todos en Israel, lo que hemos estudiado la historia, ellos creían que en las alturas se encontraba a Dios. O sea, ahí estaban los montes, era un lugar de acercamiento a Dios. Por eso él decía, alzaré los ojos a los montes. Y él se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no le contestaba una voz extraña. Él mismo se daba ánimo. En la crisis, no esperes que alguien te llame. Tú date ánimo. Tú dite tú mismo. Oh, alma mía, alaba a Jehová, como el salmista. Mire, nuestras respuestas a los tiempos de tribulaciones o a los tiempos turbulentos estarán detenidamente por nuestra perspectiva y en dónde está puesto nuestro enfoque. ¿A dónde estamos viendo? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿En quién tenemos la confianza? O sea, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Por eso que Jesús dijo en Mateo 7, capítulo 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Es interesante, ¿no? Que nosotros podemos ver en estas palabras dichas por Jesús. Vemos varias. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás lo que necesitas. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Eso es lo que Jesús manda. Todo el que pide, recibe, dice Jesús. Todo el que busca, encontrará. Todo el que llama, se le abrirá una puerta. Entonces, la misma Biblia nos manda a nosotros, en tiempos de crisis, a buscar de Dios. A buscar la presencia de Dios. ¿A quién estás buscando? ¿Quién es tu torre fuerte? ¿A dónde corres en las tribulaciones?
Analicemos, pensemos, actuemos con sabiduría. No corras a una foto, a una imagen. Corre al Dios vivo. Vuelvo y digo con lo que empecé. El trono de la gracia de Dios no está en un lugar donde nos han enseñado. El trono de la gracia de Dios está en donde toda persona con un corazón constricto y humillado lo quebranta y se arrepiente de sus maldades. Allí está el trono de la gracia de Dios. En tu casa, en tu cuarto, allí en tu vehículo, allí está el trono de la gracia de Dios. Búscale de corazón. Yo quiero cerrar con una oración y quiero orar por ti. Yo sé que hay muchas personas que están pasando momentos difíciles. Hoy quiero darte una palabra de aliento. Levántate, créele a Dios. Si tienes un familiar que ha partido con el Señor, te doy estas palabras que Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Confianza plena en Dios, que Dios va a responder. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Simplemente agarrémonos de Dios, que Dios tiene misericordia. Dios tiene algo especial para nosotros. Simplemente créele al Dios vivo. Busca de Él. Él está contigo en todo momento. Él conoce tus lágrimas. Él conoce tu situación. Él sabe tus pensamientos. El Salmo 139 dice que antes de que tú pienses decir algo, Él ya sabe lo que vas a decir. Léelo y verás. Antes de que tú pienses decir algo, Él ya sabe lo que tú vas a decir. Por eso en esta hora, clámale a Él, pídele a Él. En vez de estar viendo otras cosas que no te edifican, al contrario, te dan miedo y pánico. Busca de Dios. Deja de estar viendo profetas que te están diciendo que vienen a ponerte un chip, que la vacuna es obligatoria. Oye, si la vacuna del sarampión no la hubieran puesto, muchos de nosotros no estuviésemos acá. Si la vacuna contra la viruela y qué sé yo, no la hubiesen puesto, muchos de nosotros estuviésemos muertos. Hoy yo te digo, pidámosle a Dios que salga la vacuna para que no hayan más muertos. Voy a orar. Padre, te doy gracias en esta hora por la oportunidad que me das de compartir el consejo de tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, por aquellas personas que están viendo este video. Señor, contesta sus peticiones. Ahí donde están, Señor, ayúdales, levántalas, restáuralos, Señor. Tú eres el único que nos puedes ayudar, Señor, a salir de esta situación. Por eso te pido, Padre amado, que tú contestes cada una de nuestras peticiones. Hoy las ponemos delante de ti, Señor, porque vamos confiadamente, como dice el escritor de Hebreos, confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para encontrar gracia y misericordia y oportuno socorro, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú nos vas a escuchar. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Si estás ahí, repite esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, que fuiste sepultado y que al tercer día te levantaste de entre los muertos y que hoy estás a la diestra del Padre. Te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahí no se borre. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia donde se te predique la verdad del Evangelio, donde se te predique que Jesucristo sana, salva y liberta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Busca de Dios, acércate a Dios en estos momentos de crisis. La paz de Dios esté contigo. Comparte el video y síguenos. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Me puedes encontrar como Marvin D. Mayorga. Que Dios bendiga tu vida.